Bienvenidos a Delirio Arquitectónico, el espacio donde hablaremos sobre el fascinante mundo de la arquitectura en un lenguaje cotidiano. Elevadores. ¿Qué tan complicado es instalar uno? ¿Qué se necesita para instalarlo? ¿Tienes en mente en tu proyecto poner uno y no sabes por dónde empezar? Para hablar del tema, hoy tenemos a Juventino Estrada, especialista en elevadores. Juventino, ¿cómo estás? Bien, Roberto, muchas gracias. Qué bueno que estés con nosotros. Fíjate que el tema de los elevadores es un tema que en lo personal me gusta mucho, lo disfruto bastante, y pareciera ser algo muy complicado, muy difícil. Pero en realidad es algo sencillo, sus premisas es algo sencillo, ¿no? Tiene su parte de ingeniería, por supuesto, pero de ahí en fuera la verdad es que es muy sencillo, no es nada del otro mundo colocar un elevador en algún espacio. ¿Cómo llegaste al mundo de los elevadores? Mira, yo llegué al mundo de los elevadores muy joven, estaba buscando trabajo y de repente me entero que una compañía muy prestigiosa de transporte vertical de elevadores estaban solicitando personal. Me presento, me hace un examen de evaluación y me quedo a trabajar a partir del siguiente día que me hicieron el examen. Y bueno, eso fue hace un montón de años y te puedo decir que desde entonces a la fecha sigo en el medio de transporte vertical. Hace muchos años que ya no trabajo para esa empresa prestigiosa, pero bueno, ahora estoy con esta otra empresa de elevadores, donde me sigo desarrollando, donde sigo haciendo lo que me gusta, que es el trabajar con los elevadores, el mundo de transporte vertical. Oye, transporte vertical, ¿también es otra forma de conocer un elevador? ¿Transporte vertical? Sí, es Ok, correcto. mira, interesante, muy interesante. ¿Qué tipos de elevadores existen? Mira, podemos hablar de dos, tres tipos que son los principales. Si, en orden de importancia, yo diría los elevadores de pasajeros, que se utilizan en muchos tipos de edificios, desde residencias unifamiliares, edificios de departamentos, y bueno, así te puedo enumerar algunos otros tipos de edificios. Los elevadores de carga, que se utilizan principalmente en talleres, en fábricas, para mover pues cargas pesadas. Hay también otro tipo de elevadores de carga que son pequeños, que le llamamos montaplatos, que son muy usados en restaurantes, en laboratorios, para subir cargas pequeñas, ¿no? Son estos que en las películas se ve que hacen el pedido y sube la comida, ¿no? Los platos o los bajan justamente para el Es servicio. correcto. Ese es un elevadorcito tipo montaplatos, ¿no? Ok, Sí. ok. Oye, al momento de que el arquitecto o el ingeniero está diseñando un espacio y tiene planeado poner un elevador, ¿qué elementos básicos tiene que considerar? Ya sea el arquitecto, el ingeniero, el mismo cliente, ¿qué tiene que considerar? Mira, lo que es fundamental, es decir, el espacio donde va a colocar el elevador. Y tomar en cuenta que no solamente es el cubo donde se va a deslizar la cabina del elevador, sino que requiere un foso, requiere un sobrepaso, requiere varios componentes que deben de tomar muy en cuenta para su diseño y que a la hora de que empiecen a desarrollar, pues tengan todas las preparaciones adecuadas para ese elevador, ¿no? El cubo, entiendo, o el hueco, es el espacio que aloja la cabina, los elementos que lleva el elevador, el contrapeso, por ejemplo. ¿Eso es el hueco, el espacio? Sí, le llamamos cubo, Cubo, ok. pero es correcto, donde se encuentra pues, la cabina con sus rieles, el contrapeso con sus rieles, pues todos los sistemas de comunicación como cables viajeros, por ejemplo, como cables tractores, en fin, todos los elementos que componen el elevador están dentro de ese cubo, que es un espacio cerrado normalmente y que siempre debe estar totalmente cerrado. Eso es bien importante. No se debe dejar ningún hueco donde alguna persona por maldad o por descuido pueda meter la mano, pueda meter algún objeto que puede dañar a esta persona el movimiento del elevador o puede dañar a otros, pues metiéndole un objeto que no corresponda por ahí, ¿no? Ok, y entiendo que la cabina es donde la gente se mete y justamente donde sube y baja, ¿no? Es correcto, es lo que llamamos la cabina. Sí, Justamente. Entonces, estoy entendiendo que el cubo, como le llamas, es la premisa para empezar a diseñar cualquier tipo de elevador. sí, es correcto. Les recomiendo a todas las personas que está contemplando colocar un elevador en su nuevo edificio, tomen en cuenta que lleva una fosa. Todos los elevadores llevan una fosa, de mayor o menor profundidad, pero todos llevan. El cubo mismo, que como te dices es un área cerrada, que puede ser de concreto, puede ser de diferentes materiales, pero es un área cerrada. Y el sobrepaso. El sobrepaso, comento un poquito sobre esto para ubicarnos. El sobrepaso es el espacio que existe entre el nivel de piso terminado del último piso servido por el elevador hasta el lecho bajo de la losa tapa del cubo, ¿sí? Ahí normalmente
requerimos 4 metros de altura, le llamamos sobrepaso, y ahí es donde alojamos la última parada del elevador, alojamos la máquina, el motor, regulador de velocidad. En esos 4 metros alojamos todo. El concepto de cuarto de máquinas, que va muy ligado con esto, ya no existe como tal, ¿eh? Antes era el cubo, un sobrepaso y un cuarto de máquinas. Ahora ya no. Por eso de repente vemos en edificios torres enormes, que era lo que decías, que es todo el cubo, el sobrepaso y el cuarto de máquinas. Es Justamente. correcto. Ajá. Oye, entonces el foso entiendo que es la primera parada del elevador para abajo tienes una distancia. Es correcto. Ok, entonces ya desde ahí estamos empezando a ver temas que luego se nos llega a pasar al ingeniero arquitecto en cuestión de diseño, ¿no? Sí. En planta, ver justamente el espacio del cubo y en corte, ver justamente todo el recorrido que va a llevar. Que no solamente es donde sube y baja, sino que hay unos metros más que se tiene que agregar. Es correcto. Lo que llamamos sobrepaso. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre un elevador hospitalario, en uno residencial y uno comercial? Mira, principalmente son la capacidad y configuración de las cabinas. Te explico un poco. En edificios habitacionales o casas unifamiliares se ocupan bajas capacidades, hablemos 6, 8 personas. Normalmente las cabinas, por ejemplo, para un equipo de 6 personas es de 1 por 1,25, 1 metro de frente por 1,25 de frente a fondo. El elevador de 8 personas de 1,10 por 1,40. Y son medidas estándar, son medidas que sirven muy bien en una casa, en un edificio de departamentos, porque permiten que aparte de las personas que podemos movernos sin ningún problema, pueda acceder a una silla de ruedas con su ocupante y un acompañante. ¿Sí? Eso es fundamental, siempre deben tomarlo en cuenta, porque pues obviamente siempre lamentablemente tenemos estas personitas que requieren estos servicios especiales. Okay. Entonces, debe considerarse ese tipo de cabinas que nos permiten el acceso de la silla de ruedas. Pero bueno, volvamos nuevamente vamos a otro tipo de edificio. Vamos, por ejemplo, con las clínicas. Un hospital. Aquí, clínicas, hospitales, aquí la configuración de la cabina es totalmente diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos debe permitirnos el que se pueda meter una camilla dentro de la cabina. Okay. ¿Qué quiere decir? Que aquí la cabina es poco ancha y muy profunda. Te puedo decir que una medida estándar en un elevador tipo camillero es de 1,10 metros de frente por 2,10 metros de frente a fondo. Que tendría más o menos las dimensiones que quepa un ocupante y la camilla. Es correcto. La enfermera con algún tipo de accesorio, el suero, claro, el camillero, todo eso puede caber a un lado de la camilla y van acompañando al enfermito que va pues sobre la camilla misma, ¿no? Okay. ¿Sí? ¿Y el comercial sería un poco lo mismo? Mira, sí, solo que aquí hablamos de mayor capacidad. ¿Sí? Okay. Obviamente depende mucho del número de niveles, del área rentable, de la altura que va a tener los entrepisos. Todo eso va jugando para determinar qué capacidad vamos a dar en los elevadores. De hecho, te comento, cuando hablamos de un edificio corporativo, es decir, un edificio que va a tener una población normalmente elevada, se hace un estudio de tráfico. ¿Para qué? Para determinar cuántos elevadores, de qué capacidad, de qué velocidad, ¿sí? Entonces, pero sí, cuando es un edificio de esas características, ya son elevadores de 16, 20, 24 personas o más, ¿sí? Okay. Y velocidades, pues, si es un elevador pequeño, vamos a decir 6, 8 niveles, la velocidad puede ser 1 metro por segundo. Si son más altos, vamos a decir hasta 15, ya se recomienda una velocidad de 1,60. Y si son más de esos pisos, ya la velocidad puede ser 2,5 metros, 3, 4, 5. Hay elevadores muy rápidos. ¿Sí? Okay, entonces, la diferencia sería básicamente un poco el espacio. O sea, el espacio de la cabina, las dimensiones de la cabina. Sí, el espacio y la configuración de la cabina. Justamente. ¿Sí? Y de ahí nos va a aventar justamente la dimensión del cubo. Es correcto. Los sobrepasos y la fosa. Es correcto. Buenísimo, ¿sí? buenísimo. Porque a mayor capacidad y mayor velocidad se requiere mayor sobrepaso, mayor profundidad de foso y obviamente mayor tamaño de cubo mismo, ¿no? Ok. Oye, al momento en el que yo te busco, oye, Juventino, cotízame un elevador, ¿qué información vas a pedir? ¿O qué información tengo que tener a la mano para que me puedas brindar el servicio de una cotización o de que me hagas una propuesta? Mira, lo primero que preguntamos es qué tipo de edificio vas a construir. Un edificio departamental, de oficinas, una clínica, un taller. Necesito conocer tus necesidades de transporte vertical, ¿no? Es decir, qué es lo que vas a hacer en ese edificio. Una vez que me indicas ese tipo de información, departamentos, oficinas o lo que fuera, ¿cuántos pisos vas a tener? ¿Vas a tener sótanos? ¿Hay un lobby? ¿Cuántas plantas superiores? ¿Va a haber un roof garden?
va a haber, por ejemplo, el edificio de oficinas, sabes, tiene un restaurante en la parte de arriba. Ok. Todo ese tipo de información es determinante para nosotros para poder preparar una cotización que sea adecuada a tus necesidades. ¿Sí? Entonces es número de pisos, las alturas entre piso, ¿sí? Y qué uso específicamente va a tener el edificio. Ok. ¿Sí? Algo también aquí muy importante es, a ver, tú me estás llamando para pedirme una cotización. Ok, Roberto. ¿Tu elevador va a tener entrada solamente por el frente? ¿O tienes alguna necesidad específica que tenga en algún piso una entrada posterior? ¿O a 90 grados o a 270 grados? Todo eso debes indicármelo desde un principio, porque las condiciones de cubo, de costo mismo, varían mucho dependiendo de tus necesidades. Sí, ahorita que mencionas en el tema de los accesos, justamente en la arquitectura hospitalaria se usa mucho que tenga dos entradas los camilleros, ¿no? Sí. Entras por una parte y sales por otra. Es correcto. Justamente lo he vivido bastante. Entonces estamos hablando de que son las paradas o los pisos, justamente lo que va a ser. Sí. Y eso te va configurando también el recorrido, lo que hablábamos, ¿no? Es correcto. Y eso ya que sumarle otra vez, volvemos un poco a lo mismo, al tema del cuarto de máquinas, al sobrepaso, Sí. y a lo del foso. Es correcto. ¿Tus alcances cuáles son? ¿Solo llegas y instalas la cabina, haces trabajos posteriores o anteriores, perdón? ¿Cuál es tu alcance? No, mira, mi alcance es muy completo, ¿eh? Generalmente damos, desde que están haciendo el proyecto, la asesoría. ¿Sí? Llegamos, les asesoramos, damos toda la información que haga falta, llegamos a la conclusión del negocio, se firma un contrato y de ahí viene lo que es la fabricación, la transportación del producto hasta México. Después platicaríamos de dónde lo traemos. Y después viene lo que es el proceso de instalación, ajustes, pruebas y puesta en marcha. Y posterior a eso viene el servicio de mantenimiento. O sea que realmente vamos desde la asesoría hasta el mantenimiento posterior a que se ha instalado el elevador. Claro, Sí. pero para instalar el elevador tienes que tener ya el cubo Sí. ya hecho, Sí, justamente. Entonces, aquí lo ideal, como dijiste al principio, desde que ya estoy empezando yo a proyectar o a construir, es marcarte, Juventino, tengo este proyecto en marcha, tengo esta idea, va a ser un hospitalario, va a ser en unos edificios, y ya de ahí se va trabajando en conjunto contigo, ¿no? Oye, voy a necesitar un hueco de estos tamaños, el recorrido va a ser este, tu estructura, bueno, mandas tú tus cargas, ¿no? Y se calcula la estructura. Y ya de ahí tú llegas y lo montas, el elevador. Sí. O la cabina, pues. sí, es correcto. Es decir, cuando nosotros llegamos al edificio con nuestro material, es porque el cubo debe estar totalmente terminado. El cubo que incluye, como ya platicamos, la fosa, el sobrepaso y todas las preparaciones que le hayamos pedido con anterioridad, ¿no? Un ejemplo, parte de las preparaciones son el que haya iluminación en todos los pisos. Ok. ¿Sí? Un punto de iluminación en cada piso. Esto es fundamental, no para la instalación, sino para el mantenimiento. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de cosas, la energía eléctrica, que ya tengamos la energía eléctrica trifásica definitiva, porque eso nos hace mucho más fácil nuestro trabajo. Podemos empezar, pero es muy complicado, a trabajar con una energía provisional, una energía monofásica, por ejemplo, ¿no? Pero hace que vayamos trabajando a la antigüita, picando piedra, cuando podemos utilizar herramienta más moderna, si tenemos corriente trifásica que nos permita utilizar algún otro tipo de herramientas más actuales, ¿no? Claro, la idea es que desde el principio ya tener todo preparado, todo listo para que llegues y lo montes lo más eficiente. Es correcto. Entonces, como tú ves, sí, hay mucho trabajo de parte del constructor, de parte del propietario, mucho que hacer antes de que nosotros lleguemos, ¿sí? Llegamos y, como te decía, ya es a instalar, a hacer pruebas, hacer ajustes y entregar el elevador funcionando. ¿Cuánto tiempo te tardas en instalar el elevador? O sea, ya ahorita me comentaste desde el principio, pero de que te llega el elevador y lo instalas en el sitio, ¿cuánto tiempo te tardas? Mira, esto tenemos que ser un poquito más específicos, porque, por ejemplo, si hablamos de un equipo, 8 personas, 6, 8 pisos, yo te diría tardo no más de 2 meses, ¿sí? Si es un equipo más pequeño, pues va a tardar mes y medio, un mes, dependiendo realmente la altura, el número de paradas de que va a tener el elevador. Si es un edificio que tiene 15, 20 paradas, pues te voy a decir, ¿sabes qué? Te va a tardar 10 meses. ¿Por qué? Claro. Porque voy a tardar más tiempo en instalar todo ese Depende del sapo de la elevador. pedrada, ¿no? Es correcto. Pero si hablamos de un producto de bajo recorrido, que son edificios de 6, 8 niveles, 9 niveles, el promedio que tardamos son 2 meses en hacer la instalación. Claro. ¿Sí? Normalmente, digo, en lo que hemos trabajado, el constructor en el cubo se tarda más o menos unos 3 meses, dependiendo qué tipo de elevador sea.
Si el cubo y eso. Tú estás hablando más o menos que se va a tardar el cliente unos 5 meses, más o menos, desde que empiezan a trabajar con el cubo del elevador hasta que ya lo puedan usar. O de que ya esté instalado totalmente el elevador. Más o menos. Dependiendo de lo que se tarde el constructor. En este caso. Sí. Mira, aquí lo ideal es el constructor arranca con su construcción y yo arranco con la fabricación del equipo. Bueno, sí. ¿Sí? Porque vamos trabajando Sí, simultáneamente. a la par. De tal manera que, por ejemplo, si yo te digo, mi tiempo, que es un tiempo muy estándar para nosotros, 6 meses. A los 6 meses tú tienes tu elevador instalado y funcionando. Pero en esos 6 meses que yo tardé para fabricarlo, traerlo a México e instalarlo, tú fuiste también construyendo tu edificio y dando los acabados y llega un momento que terminamos, pues debe ser lo ideal terminar al mismo tiempo, ¿no? Totalmente. Generalmente les ganamos, eso es un hecho. ¿Mm? Generalmente sí, Sí. siempre llega el elevador y nos faltan detalles en el cubo. También aclarar que en el proceso siempre tú estás muy pendiente. Sí. O sea, siempre mandas a tus técnicos, oye, ya monté la estructura, o ya instalé, perdón, la instalación eléctrica o la redundancia, y tú nada más vas, checas, oye, ¿sabes qué? Aquí yo le pondría esto, falta aquí, te falta poco por acá. Siempre ha sido muy, ¿cómo sería la palabra? Yo te diría muy cercana a nuestra asistencia, sí, ¿no? exactamente. De hecho, no lo mencioné antes, pero es parte de nuestro trabajo, ¿no? Una vez que se ha firmado un contrato, una vez que empezamos a ustedes a construir, nosotros a fabricar el equipo, en el interim, pues, si van avanzando con la construcción, nosotros hacemos visitas periódicas, ¿sí? Para ir checando que todo vaya de acuerdo con los planos que de común acuerdo firmamos y que si hay alguna desviación, en su momento se detecte y, oye, señor constructor, aquí esto está mal, hay que corregir para acá, hay que subir. En fin, todos los detalles que puedan ir surgiendo mediante la supervisión periódica que hacemos se van corrigiendo. Ok. Ya se instaló el elevador, precioso, muy bonito, lo están usando, pero hay un mundo después de que se instaló, lo Sí. que decíamos hace rato. El mantenimiento. Sí. ¿Qué onda con el mantenimiento? Mira, el mantenimiento es muy delicado. Te voy a platicar por qué. Un elevador se considera un medio de transporte vertical público. Un servicio público, al final, ¿sí? Cuando es un servicio público, la norma te obliga a que se dé un mantenimiento mensual, ¿sí? Y eso no se pasa por alto de ninguna manera. Lamentablemente hemos sabido todos de accidentes que han sucedido por ahí recientemente, Sí. que nosotros, desde nuestro punto de vista, no es más que falta de mantenimiento y comodidad de algunas personas para, en lugar de solucionar los problemitas que puede tener el elevador, puentean seguridades. Y por eso son los casos que hemos visto tan dramáticos, que han sido mortales, de hecho, ¿no? Mortales, sí. Sí. Pero entonces, insisto, porque es bien importante, el mantenimiento es mensual. Tiene que ser fijo mensual, no hay Sí, otra. es correcto. ¿Qué le hace? O sea, ¿el mantenimiento qué consiste? Mira, el mantenimiento, sobre todo los primeros años, es principalmente limpieza, lubricación y ajuste de parámetros. ¿Por qué en los primeros años? Porque el equipo está nuevecito y no tienes que hacer otra inversión más que las revisiones normales de cada mes, ajustar parámetros, cualquier pequeña variación que haya se ajusta. Como hoy todo es electrónico, son muy sencillos a veces los ajustes y es clave hacerlo de esta manera, ¿no? Si no lo haces, las consecuencias ya las vimos, ¿no? Totalmente, sí, como el Ahora, pasado. ya cuando pasan algunos años, ya la cosa se complica un poco, porque hay un desgaste natural, hay partes que tenemos que ir reemplazando. Entonces ahí ya entramos a un servicio de mantenimiento preventivo, ¿sí? Ya es un mantenimiento más costoso, un mantenimiento donde, a ver, yo te cobro una cantidad más elevada que antes, pero lo que presente en tu elevador como falla, si hay que reponer algo, ya es parte de mi compromiso hacerlo. ¿Sí? Fíjate que en la construcción creo que adolecemos mucho eso. La gente cree que son infinitas sus casas, sus edificios, y no hacen el mantenimiento preventivo como tú mencionas, ¿no? Sí. El elevador no es para siempre, va a tener un tiempo de vida. Si lo cuidas, por supuesto que va a durar más. Claro, por supuesto. Oye, el año pasado justamente estuvimos trabajando juntos en un proyecto, en un edificio residencial, y se acabó, se instaló súper bien todo, y me acuerdo que tembló, y nos reportaron que se escuchó que se había caído algo. Justamente en el cubo, escucharon un ruido y se escuchaba, cuando subían el elevador se escuchaba algo ahí. Fuiste y lo revisaste y solucionaste el tema. ¿En qué momento específico, aparte del mantenimiento mensual, se tiene que ir a revisar justamente como esto que fue un sismo, ¿no? Que fue algo diferente? Sí. Bueno, mira, hay dos acciones aparte del mantenimiento regular mensual que hacemos. Obvio, si existe un contrato de por medio, ¿no? Pero cuando hay algún evento específico, como son un sismo de importancia, porque ya sabemos que la Ciudad de México, por ejemplo, tiene cantidad de Todo el día tiembla. micromovimientos
que no representa ningún problema ni para las personas ni para los elevadores en este caso, ¿no? Pero cuando el sismo es de mayor intensidad, la compañía, y no solamente la nuestra, sino en general las compañías serias, lo que hacen después de un evento de esto, se hace una campaña muy exhaustiva de revisar todos los elevadores. ¿Por qué? Porque puede haber problemitas como el que sucedió con este caso que estás mencionando, algún cable que estaba un poco flojo, con el movimiento se averió y entonces hubo que ir para restablecer el elevador como debe ser. Ha habido casos hace un par de años, un movimiento sísmico un poco importante, donde el contrapeso en un edificio se salió de su lugar. Okay. Entonces en la revisión que hicimos, se detectó, oye, pues está fuera de su posición, claro, pues entonces arreglarlo, pero sí de inmediato, ¿no? Entonces, ese es parte de nuestro compromiso con los clientes. En caso de un sismo, que sea de importancia, vamos a otro día, 2 días, porque de repente pues, hay que revisar un montón de elevadores y no podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Pero en 2, 3 días, cuando más, estamos revisando todos los elevadores que estén funcionando en perfectas condiciones. Oye, en base a esto, sé que hay gente que a lo mejor le puede dar un poco de miedo a los elevadores. Un espacio cerrado, subes, bajas y no sabes bien cómo está el tema. ¿Qué elemento de seguridad tiene un elevador para que el recorrido sea totalmente seguro? Mira, la verdad que un elevador tiene un montón de seguridades, ¿eh? Son muchas. Voy a platicar específicamente de las que considero más importantes, que le pueden dar un poco más de confianza a los usuarios, porque realmente un elevador es muy seguro. Es muy seguro. ¿Y por qué? Vamos a hablar, por ejemplo, de los cables tractores. Los cables tractores son unos cables de acero que suben, bajan la cabina y al contrapeso. Sabemos que esa es una combinación de un lado la cabina y del otro lado el contrapeso. Pero son cables de acero y cada elevador tiene 6 o más cables de acero, ¿sí? Cuando hablamos de un solo cable, ese cable tiene la capacidad de soportar varias veces el peso de la cabina y la carga que lleve la cabina en ese momento. Un solo cable, varias veces. Se habla de 10, que es aparentemente lo que es establecido como algo seguro. Entonces, si un solo cable te carga hasta 10 veces la capacidad y la carga de la cabina, pues entonces cuando tienes 6 u 8 cables, es súper seguro. Es decir, no hay forma que se caiga el elevador por un cable que se rompió. Que se reviente, ¿no? claro. No. Además, como parte del mantenimiento, cuando se detecta que un cable se está deshilachando, por comodidad no, sino por seguridad, se cambian todos los cables. ¿Sí? O sea, no se cambia uno. Es como los autos. Se te dañó la llanta delantera derecha, pues cambia las dos, porque no puedes cambiar una más. Claro. En los elevadores es exactamente lo mismo. No cambias uno, cambia los 6 o los 8, los que sean los cables que tenga el elevador, ¿no? Entonces, realmente es un elevador muy seguro en cuanto a tracción. Ahora, hay otro dispositivo que es un regulador de velocidad. Casi todos los elevadores, hay excepciones, por ejemplo, el montaplatos no tiene un regulador de velocidad. Un equipo hidráulico, que luego al rato platicamos de eso, no tiene un regulador de velocidad. Pero todos los demás elevadores que son de tracción tienen un regulador de velocidad. ¿Cuál es su función? Está monitoreando constantemente que si el elevador, la velocidad del equipo dice 1 metro por segundo, el equipo suba y baje a 1 metro por segundo. Okay. Pero si, por ejemplo, por algún desperfecto, al bajar el equipo alcanza una velocidad descendente mayor, va a actuar el regulador de velocidad. Detecta, es una velocidad mayor a la que estoy programado. Entonces manda una señal y por medio de un cable de acero actúan unas mordazas que están en la parte de abajo de la cabina y dejan la cabina literalmente colgada de los rieles. Ya no dependen ahí de los cables de acero, sino dependen de las mordazas, que es un freno. Como de emergencia, un freno de emergencia. Es un freno de emergencia que está sujeto a los rieles, ¿sí? Entonces, ese es una garantía también, que no puede el elevador ir más allá de la velocidad preestablecida. Si funciona más allá, se detiene y no vuelve a funcionar hasta que va un técnico y determina qué es lo que pasó para que el elevador se ponga a funcionar normalmente en condiciones seguras. Sí, porque inclusive he visto videos en TikTok de que qué hacer si se cae el elevador, brinca para que no... Es imposible que el elevador caiga así. No. Ya sea por los cables, que tiene 6 cables o 8, los que sean, sí. Depende del elevador. Y aparte lo que mencionas, ese freno de emergencia que se va a quedar ahí fijo. Es correcto. Va a tener que llegar a sacar los bomberos, que sea por la parte de arriba o por las puertas, no sé por dónde salga la salida de emergencia, por ejemplo. Qué buena pregunta. Ok, mira, vamos a meternos un poquito en ese tema.
Imagínate que por alguna situación, una falla mecánica o un fallo de energía eléctrica, quedan personas atrapadas. Los elevadores todos tienen un sistema de rescate. Ese sistema de rescate normalmente se hace a través de unos botones en una forma semiautomática. Hay otros que los hacen en forma automática, pero vamos a hablar de los que se quedan en el piso y tienes que tomar alguna acción para rescatar a las personas. Por medio de un par de botones puedes mover el elevador para subir y bajar. Pero si por alguna razón el equipo no se pudo mover, por medio de una llave vas y abres la puerta de piso. Determinas en dónde está el elevador y qué operación puedes hacer para rescatar a las personas que están allí atrapadas, ¿sí? O sea, tienes también esa seguridad que es por medio de una llave abrir la puerta y ver dónde están las personas y de alguna manera establecer contacto con ellos. Okay. Aunque quiero un poquito más allá todavía. El elevador tiene otras seguridades como es dentro de la cabina, casi todos tienen un sistema de comunicación con el exterior. Como un micrófono, ¿no? Sí. Es un sistema de voz abierta que es en la cabina, porque tú en la cabina no vas a hacer nada más que cuando llega la necesidad de utilizarla, alguien que te habla desde el sistema de control, oye, Roberto, no te preocupes, estamos ya haciendo lo necesario para rescatarte. Ah, ok, perfecto. Tú no sabes ni dónde te viene la voz, pero están ya en comunicación. Hablando. Es otro medio de seguridad. No se va a quedar aislada la persona, sino van a estar en comunicación verbal con ella, diciéndole, tranquilo, estamos haciendo los procesos para rescatarte, ¿no? ¿Sí? La otra, en caso de un fallo de energía eléctrica, los elevadores tienen normalmente una batería de respaldo. ¿Para qué sirve esta batería? Para que, uno, la cabina no se quede a oscuras, sino que hay una iluminación que va a ser tenue, pero no va a estar a oscuras, ¿sí? Y la otra es todos los elevadores como un medio más de seguridad, tiene un sistema de aviso de que estoy atrapado, una alarma, ¿sí? Entonces, la batería que tenemos de respaldo va a darte energía para iluminación, va a darte energía para presionar el botón de alarma y que sepan que estás atrapado dentro del elevador, ¿sí? Es otra de las seguridades que tiene el equipo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya tienes muchísimas protecciones hasta ahí, pero ahí no termina. Tenemos, por ejemplo, un pesacarga. Es un sistema muy novedoso, ahora se instala en los cables, no en la plataforma directamente, pero en los cables. Cuando la cabina llega a un límite de su carga, ya no puede seguir funcionando. Es decir, si tiene un exceso de carga, no va a funcionar. Si hay, por ejemplo, una capacidad establecida de 6 y se meten 7, pues el elevador se va a mover. Personas, ¿no? O sea, si es para 6, 7 personas. Si se meten 7, pues ya no va a funcionar el equipo. Hasta que salga una o las que fueran necesarias, ¿no? De hecho, te avisa el elevador, ¿no? Una alarma, algo, ¿no? De que subió más gente. Tiene en el cuadro de manejo, le llamamos, que es en donde está el indicador de posición. En la parte de abajo indica por medio de una señal luminosa y audible de que está sobrecargado. Entonces no hay forma de que se abuse de la capacidad del elevador porque el elevador, si se sobrecarga, no funciona. No hay manera que suba. Si está cargado, no, ni va a subir ni va a bajar. No, se va a mover. Definitivamente. Otro detalle, que estamos en la cabina, cuando entramos y salimos, vemos que la puerta al cerrarse, si tú interfieres, abre nuevamente. Eso se debe a una cortina de rayos infrarrojos que funciona como protección para los pasajeros que entran y salen de la cabina. Para que no te aplaste en la puerta. Es correcto. Cualquier elemento que pueda interferir con alguno de los rayos infrarrojos de la cortina hace que la puerta reabra. Y no toca al objeto, no toca a la persona, para nada, ¿no? Eso reabre, pasa a la persona, el objeto, y vuelve a cerrar y se arranca. Es una seguridad más. Que en el caso que vimos por ahí, lamentable, en Playa del Carmen, no funcionó la cortina de rayos de protección, no funcionó algo que no lo mencionó, pero ahorita lo voy a mencionar, la chapa de la puerta, tampoco funcionó, no funcionó la seguridad de la puerta de la cabina. Hay muchas seguridades que ahí no funcionaron, por eso pasó lo que pasó. Por falta de mantenimiento. Sí. Por dejadez total. Definitivamente. Algo muy importante que se me pasó antes de mencionarlo es cada puerta tiene una chapa electromecánica que cuando cierra, esa chapa de alguna manera asegura la puerta mecánicamente y también eléctricamente, ¿sí? Si en algún momento la puerta abre porque llegó a un piso y se va a abrir, hace esto, se rompe el contacto mecánico y eléctrico. Entonces se manda una señal al cerebro del elevador y dice, oye,
tengo una puerta abierta, no te debes mover, y no se mueve. Okay. Sí, claro. Eso es así de sencillo. Entonces, en el caso que vimos de Playa del Carmen, pues el elevador se movió teniendo puertas abiertas. Sí, claro. Otra seguridad No que no estaba funcionando. ¿Sí? Entonces, hubo muchos problemitas ahí. Creemos que fue principalmente falta de mantenimiento, ¿no? Okay. Cuéntanos de tu marca, cuéntanos de Comsa. Pues mira, déjame platicarte, me gusta hacerlo. Es tu momento, es tu momento. Es un producto muy bueno. Te platico de entrada, es fabricado en España por Orona. Esta compañía, la verdad que tiene unos elevadores excelentes. Nosotros los venimos representando hace más de 25 años. Orona es el que fabrica el elevador. Él es el fabricante de elevador. Y te comento, es uno de los 10 fabricantes más importantes del mundo. ¿Sí? Tiene presencia en los 5 continentes, principalmente en Europa, pero está presente en todos los continentes. Fabrican de 14 a 15 mil elevadores al año, entonces es un mundo de equipos. Y bueno, te puedo decir también que son productos que tienen una excelente calidad, con tecnología de punta, con acabados muy actuales y confort, bueno, inigualable. Quien nos conoce realmente nos vuelven a comprar porque saben que es un equipo muy confortable. Además, tiene unos precios muy competitivos, ¿no? Estamos a la altura en tecnología, acabados y precios con quien tú me pongas enfrente, ¿eh? Realmente es un producto muy, muy confiable. Te digo de verdad, nosotros tenemos más de 25 años representándolos y podemos ido con otra empresa, pero nos han buscado, de hecho, para representarlos. Y seguimos con Orona porque nos ha dado excelentes resultados. Es un excelente equipo, ¿no? Por eso un poco lo que es el principio de los tiempos, ¿no? Sí. Es el pedido, tu elevador llega de España. Sí. O sea, si tú pides el elevador fabricado únicamente para ti. Es correcto. Y llega de España, pues son los 6 meses que mencionabas más o menos, desde que haces el pedido, que llega y lo montas. Es correcto. Sí. Oye, en tu larga experiencia, en tu largo recorrido de este mundo de los elevadores, ¿cuál es la constante que se equivocan o errores que te encuentras cuando llegas a montar un elevador o llegas a hacer un levantamiento? ¿Cuál es el error que siempre pasa o los que siempre pasan? Muy frecuente, Roberto, es cuando llegamos y encontramos un cubo con dimensiones que quién sabe de dónde sacaron. Total. ¿Sí? Con fosos que no sirven para nada o con sobrepasos que o están muy excedidos o están muy cortos, y en todos casos pues hay que hacer trabajos cuando se puede hacer. Allá, por ejemplo, tienen un cubo muy pequeño donde no pueden empezar a destruir todo para ampliarlo, pues se coloca ahí lo que se puede, ¿no? Y todo lo contrario, cuando dejan un cubo muy grande, se instala un equipo pues de la capacidad que se requiere para ese edificio. Y lo que sucede normalmente es que queda mucho espacio muerto, que está ahí sin hacer absolutamente nada. ¿Dinero tirado? Claro, porque podría ser un área rentable, un área vendible, parte de un departamento, claro. Y eso sucede con más frecuencia de lo que quisiéramos. Esto sucede porque la gente obviamente no se acerca con alguien que les pueda asesorar y que les indique, oye, si vas a tener tantos pisos, tantos departamentos, mete uno de tal capacidad y las medidas honestas, ¿no? Ya van sobre seguro, pero no lo hacen. Entonces lo hacen a pura inspiración y por eso encontramos este. Y es más frecuente de lo que quisiéramos ver, ¿eh? Pareciera que somos muy redundantes, pero es que al final de cuentas la premisa es los usuarios o el uso, sí. Cuántas personas o si es un camillero, y ya sí. De ahí te va a mandar la dimensión del cubo y de ahí ya viene todo lo demás. Es correcto. O sea, justamente es lo que veníamos hablando desde el principio, ¿no? El cubo creo que es lo básico en el tema del elevador. Sí. Al momento de construir. Claro. Totalmente. Todo debe ir a una secuencia lógica, Roberto. La A, después la B sí, y después la C. Pero si te brincas de la A a la D, pues ya tienes problemas, porque entonces ya dejaste ahí un cubo a capricho, una fosa a capricho, un sobrepaso si existe a capricho, y pues eso significa pérdida de tiempo, de dinero. Dinero, que al final de cuentas claro, es lo que por supuesto. Al cliente, al usuario, al arquitecto es lo que, o al ingeniero es lo que más pega, ¿no? Es correcto. Se convierten en pesos. Fíjate que también yo me he dado cuenta, sobre todo en la carrera y ya después en la práctica, ponen cerca los baños, cerca de los cubos, por el tema del paso de instalaciones. Ajá. Yo sé, a ver, ayúdame ahí, que por reglamento aquí en México por lo menos no se puede poner instalaciones justo en el cubo. O, bueno, sí se podría, pero tiene que ser totalmente independiente, ¿no? No puede haber nada más que sea en el cubo, nada más que sea lo del elevador. Sí. Mira, eso es de hecho lo que dicta la norma, no es capricho de alguien. Sí, existe una norma nacional e internacional que también así lo pide. Es internacional, mira, yo pensé que nace en México, entonces no, es internacional. Es internacional, sí. Entonces, de repente, cuando encuentras un tubo de agua sucia o limpia o lo que fuera en el cubo, pides que lo quiten, porque no puede estar dentro del área del elevador.
¿sí? Ni ninguna otra instalación eléctrica que no sea del elevador, tampoco. O sea, ni agua, ni ningún otro tipo de ducto, cables, nada. El cubo debe ser totalmente limpio y solamente con lo que el elevador requiere para su funcionamiento, no más. Es celoso el elevador, solo para él el Sí, cubo. sí, sí, sí. Vaya. No, es que imagínate, por ejemplo, una tubería de agua blanca o negra que se revienta, cae sobre la cabina, cae sobre los botones, y eso, aparte de un problema de sanidad, es un problema para el equipo porque el equipo es electrónico. Entonces, simplemente son cosas que no deben hacerse. O sea, ¿Sí? el cubo es totalmente impermeable. O sea, aunque esté al exterior o sí, o sea, tiene que estar totalmente, no puede llover dentro del cubo. Tiene que No, ser totalmente impermeable el cubo. es correcto. Es decir, se debe estar totalmente protegido, que no entre el agua por ninguna parte. De hecho, por ejemplo, normalmente en la parte más alta pedimos que haya una ventila como de 30 por 30, pero ahí pedimos que sea con un louver. ¿Para qué? Para en caso de lluvia, pues que resbale hacia afuera el agua. Porque debe haber ventilación natural dentro Del cubo. del cubo, ¿sí? Pero si se deja descubierto o hay el ingreso de agua por alguna parte, olvídalo, estamos con problemas, ¿no? Oye, ya para ir finalizando, ¿qué proyecto tienes presente, ya sea por lo complicado o por lo satisfactorio que fue el instalarlo? Mira, no me viene ninguno de momento, Roberto. De hecho, hace rato comentaba con Armando, pero él tampoco tiene alguno así que fuera muy significativo, ¿no? Todos son importantes, todos Todo- son, todos los clientes son importantes, es claro, un hecho, ¿no? totalmente, totalmente. No importa que nos compre uno o 10 elevadores, todos son importantes y todos representan para nosotros un reto, porque siempre encuentras algo diferente, algo que tienes que solucionar, algo diferente, y bueno, al final nuestro trabajo es solucionarlo y hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Mira, el tema del elevador podría ser una inversión, a lo mejor algo fuerte, sí, pero yo recuerdo un proyecto justo en el que nos conocimos, hace ya 15 años yo creo que de conocernos, un edificio allá en el Estado de México en el que el cliente hizo el edificio, todo súper padre, de 3 niveles, solo que los últimos 2 niveles no se les rentaban. Y alguien le recomendó, pon un elevador. Te buscamos, se instaló, quedó bien, y se le rentaron las últimas plantas, ¿no? Somos flojos, la verdad es que es una realidad. Somos flojos. Esa es una realidad. O sea, no hay que subir elevadores. Entonces, pareciera ser fuerte la inversión, pero yo creo que si en términos de negocio, en un edificio comercial o inclusive en un hospitalario más por el tema de la camilla, yo creo que sí es una inversión bien, vamos a decir, bien invertida, valga la redundancia. Perdón Sí, por eso. no, definitivamente. Mira, un edificio que tenga los servicios que se requieren, entre ellos, por supuesto, el elevador, si son más de 4 o 5 niveles, es un verdadero tema subir, ¿no? Entonces, si tienes un elevador que te soluciona esa situación, pues va a ser mucho más rentable tu edificio. Vas a poder cobrar más por tu renta, Totalmente. ¿sí? Y además, si bien la inversión, pues no es pequeña, es importante, pero se va recuperando a muy corto El plazo, ¿eh? retorno es poco, exactamente. Sí, Es por a corto supuesto. plazo. Digo, porque son 4 o 5 niveles bien rentados, a mayor precio, pues en poco tiempo recuperas tu dinero. Perfecto. Muy bien. Sí. Pues, Juventino, te agradezco mucho tu tiempo, tu lugar. Muchísimas gracias por todo. ¿Algo más que quieras agregar? No, un placer, Roberto. Lo que Buenísimo. se vuelva a presentar, si podemos apoyar, con muchísimo gusto. Perfecto, Juventino, Sí. muchas gracias. En la descripción del video vamos a dejar los datos de Juventino para que lo contacten para cualquier asesoría que quieran. Él con mucho gusto los va a atender. No olviden dejar sus preguntas, sus comentarios, qué temas quieren que toquemos aquí en el canal, en la caja de comentarios. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita. Y no olviden, este espacio es suyo, construyanlo. Muchas gracias.